Telespectadores de todo el territorio nacional, bienvenidos a este su programa Detrás de la Verdad de este jueves 12 de diciembre. Finalmente, el día que muchos esperaban ha llegado. Maximiliano Dávila, el ex zar antidrogas de Evo Morales, ex jefe nacional de inteligencia, fue entregado la mañana de este día jueves a las autoridades norteamericanas. 8:45 de la mañana de este jueves, el ex coronel de policía, ex director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, despegaba en un avión de la DEA norteamericana que llegó hasta el Aeropuerto Internacional del Alto. Allí, las autoridades bolivianas ejecutaron el mandamiento de extradición que fue emitido por el Tribunal Supremo de Justicia. Maximiliano Dávila va a llegar en las próximas horas a los Estados Unidos. Maximiliano Dávila podría enfrentar una condena de cadena perpetua si es que no colabora, si es que no contribuye con las autoridades norteamericanas para saber, para dar a conocer y para citar quiénes eran parte de esta organización que se dedicó al tráfico de sustancias controladas cuando Maximiliano Dávila era el encargado de luchar contra el narcotráfico en nuestro país. Hay mucha gente que está impaciente, hay mucha gente que está asustada teniendo en cuenta que Maximiliano Dávila no podía haber operado solo desde el cargo en el cual se encontraba. Hemos invitado la noche de este jueves al comandante general de la policía, el general Augusto Russo, para que nos pueda dar detalles, teniendo en cuenta que salió cerca a las 5 de la mañana y un poco más del penal de San Pedro, se montó un operativo y luego el ex coronel de policía Maximiliano Dávila fue entregado a las autoridades en el aeropuerto del Alto. General, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. Junior, muchísimas gracias, buenas noches a todo nuestro país. Es evidente, 4:45 de la madrugada aproximadamente se ha constituido personal policial al recinto penitenciario de San Pedro para, de acuerdo a mandato constitucional, nuestro artículo 251, nuestro artículo 7 de nuestra ley orgánica, atribuciones de nuestra institución, hacer cumplir el mandamiento de excarcelación con fines de extradición a los Estados Unidos de América del señor Maximiliano Dávila Pérez. Tiene un operativo que ha estado compuesto, evidentemente, se armó una cápsula aproximadamente con una cantidad suficiente de efectivos policiales especializados de las unidades de UTOP, Delta, bomberos y obviamente el esfuerzo principal lo ha realizado la policía de Interpol, la OCN Bolivia. Este documento ha sido entregado a funcionarios de la policía boliviana, a funcionarios de la Interpol, y son estos quienes han operativizado este traslado y la entrega, obviamente, a agentes de Estados Unidos que han arribado la madrugada de hoy en un avión Blitzkrieg desde Lima hasta La Paz, Bolivia. Se ha entregado con toda la documentación, se ha hecho todas las coordinaciones necesarias entre estas Interpoles, refiero, Bolivia y Estados Unidos. Entonces, a las 9 aproximadamente, menos 45 minutos, este avión que llegó desde Lima, Perú, ha decolado y ha abandonado el territorio boliviano con destino a la República del Perú, hacia Lima, para posteriormente continuar su viaje hasta Estados Unidos de Norteamérica, queridos oyentes. General Russo, se coordinó con las autoridades norteamericanas. Muchos se preguntan por qué la DEA ha decidido llevarlo a Dávila primero a Lima. Y vamos a recordar que también uno de sus socios
del ex jefe policial fue detenido inicialmente en Lima y luego fue... Dele retorno al general Russo, por favor, no tiene retorno en el Zoom. Por favor, ahora sí me escucha, general, gracias, muy amable. Le decía, ¿por qué Lima? Hace algunos meses atrás también cayó... uno de los miembros de su organización criminal cayó en Lima y luego fue también extraditado a los Estados Unidos. Es decir, ¿hay alguna razón por cual Dávila no viajó directamente a los Estados Unidos y primero se fue hacia Perú para luego continuar su viaje al país del norte? Información del personal de Estados Unidos, al cual se entregó al señor Maximiliano Dávila las conexiones que estos habían programado de acuerdo al itinerario son Lima-Perú y Lima-Estados Unidos. Entonces, la avioneta que llegó a Bolivia es un Beechcraft que lamentablemente no puede llegar a su destino, Estados Unidos, con el tanque. Tiene limitaciones y hay que hacer un reabastecimiento. Tengo entendido que en Lima-Perú tendrían que haber cambiado de aeronave para poder llegar hasta Estados Unidos. General, el ex jefe de policía, el ex coronel Maximiliano Dávila, ¿cómo se mostró? Porque entre las 4:45 y las 8:45 pasaron como unas 4 horas. El señor Maximiliano Dávila estuvo allí junto al personal de la policía boliviana, hizo algún pedido, porque el abogado del ex jefe policial ha dicho que ni siquiera se le permitió que se despida de su familia. Muy bien, personal de Interpol se apersona al recinto de San Pedro precisamente para ejecutar este mandamiento. Toma contacto con las autoridades del recinto, verifican documentación, coinciden en muchos aspectos y es a las 05:40 aproximadamente que se apersonan a la celda del señor Maximiliano Dávila, tocan esta puerta, abre Maximiliano Dávila la puerta, es notificado con el mandamiento de excarcelación, lee y firma, e inmediatamente, conjuntamente, el personal policial abandona el recinto penitenciario al vehículo para ser trasladado hasta el Aeropuerto Internacional El Alto. Absolutamente un trabajo y un procedimiento correcto, un trabajo, un procedimiento sin ningún tipo de inconveniente, es en ese sentido, de que se arriba al Aeropuerto Internacional y se aguarda la llegada de esa nave que se trataba de un Beechcraft procedente de la República de Lima, Perú. General, por una cuestión de seguridad, la Interpol y la policía boliviana no notificó a su abogado, a su familia, de cuándo se iba a dar la extradición, la entrega de Dávila a la DEA de los Estados Unidos. Una vez Dávila en el aeropuerto del Alto, ¿tuvo contacto con algunos de sus familiares o también por seguridad no se permitió este extremo, teniendo en cuenta que nos imaginamos que hay mucha gente que estaba interesada, por ejemplo, en que Dávila se quede en Bolivia, ya sea con o sin vida, teniendo en cuenta que en Estados Unidos podría complicar a mucha gente que está en nuestro país? En principio, querido Junior, manifestar de que el procedimiento realizado por la Interpol, por los servidores públicos policiales de Bolivia, Interpol, ha sido respetando todos los derechos humanos del señor Maximiliano Dávila. Lo único que ha pedido el señor Maximiliano Dávila al señor mayor quien lo acompañó fue encargar las cosas que tenía en la celda para que sean entregadas a su familia, y este subió y abordó el vehículo para llegar hasta los predios del Aeropuerto Internacional del Alto. General, eso quiere decir que, bueno, se han cumplido, usted dice, los protocolos, se han entregado ya las pertenencias. ¿Qué tenía el ex coronel Maximiliano Dávila en sus celdas, teniendo en cuenta que allí tampoco es que se pueden tener muchas pertenencias? Pertenencias personales,
que ha pedido de que sean entregados a su familia. Seguramente el encargado, gobernador del recinto penitenciario, ha debido ya tomar contacto con la familia y entregado ya todas aquellas pertenencias que habían sido pedidas de manera textual por el señor Maximiliano Dávila Pérez al oficial que lo acompañó y que notificó personalmente a este, y fue luego trasladado al vehículo para ser, reitero, conducido y trasladado hasta el Aeropuerto Internacional del Alto para ser entregado a los agentes de la Interpol de Estados Unidos que arribaron en esa nave procedente de Lima, Perú. General, algunas puntualizaciones. La policía boliviana, el Ministerio de Gobierno, ¿tiene conocimiento si el avión, nos imaginamos que es un jet, ¿no? Porque llegó un Beechcraft que no tiene la autonomía para cruzar, digamos, o poder hacer un viaje de más de 6 horas. ¿Se tiene conocimiento si Maximiliano Dávila ya llegó a Nueva York? ¿Se tiene conocimiento si el ex jefe de policía que fue entregado hoy en extradición va a llegar en las próximas horas? Aunque creo que Bolivia ya pierde competencia una vez se lo entregan a la DEA de los Estados Unidos, ¿no? Es cierto lo que usted dice. Había yo manifestado de que 8:45 aproximadamente había decolado esta nave con rumbo hacia Lima, Perú. Sin embargo, se ha coordinado y se ha entablado conversación con los funcionarios de Estados Unidos de que por gentileza a nuestro país puedan ellos comunicar el arribo de este ciudadano boliviano a Estados Unidos para que nosotros podamos también reportar a las autoridades y dar por concluido este procedimiento de extradición requerido por Estados Unidos. A esta hora de la noche, general, aún no se tiene información respecto a la comunicación de, me imagino, la Embajada de los Estados Unidos vía Cancillería, teniendo en cuenta que, vuelvo a repetirles, es decir, la gente tiene que saber que hace algunos meses atrás cae en Lima una persona, también un ex jefe policial, creo que un mayor de policía que era parte de esta organización criminal de Maximiliano Dávila. Es decir, aún no hay una notificación oficial de que Dávila haya llegado a los Estados Unidos. De cualquier manera, la comunicación oficial de Cancillería seguramente tardaría, pero funcionarios de Interpol con seguridad van a tomar contacto y van a comunicar de la llegada del arribo del ciudadano Maximiliano Dávila a Estados Unidos, y nosotros haremos conocer también a las autoridades nacionales esta información a objeto de que se pueda asegurar la información y, convencidos de esto, poder notificar también al Tribunal Supremo de Justicia, a la Cancillería, al Ministerio de Gobierno y a todas las autoridades que han conocido este caso, Junior. Una de mis últimas preguntas, general, si usted me permite, por favor. Dávila solicitó una llamada durante las últimas horas de su permanencia en Bolivia, se logró comunicar con alguien, ha recibido visitas en los últimos días. ¿Cómo eran estos últimos días? ¿Se le cuidaba la comida en San Pedro a Dávila porque había el temor de que de repente alguien quiera envenenarlo a este señor? Hoy él pidió hacer una última llamada antes de subir al avión. No, el comportamiento y el trato al privado de libertad Maximiliano Dávila ha sido el normal de todos los días, tomando en cuenta de que él conocía perfectamente por noticias y por lo que se vertía en la prensa nacional e internacional, pero sin embargo el trato que se le ha dado es como a todo privado de libertad que se encuentra recluido en este centro penitenciario de San Pedro, Junior. ¿Es cierto que Maximiliano Dávila no quería sacar su pasaporte? Porque hay información del régimen penitenciario de que por algunos minutos Maximiliano Dávila no quería sacar el pasaporte y echarlo, digamos, al bolsillo, a su bolsillo, porque necesita este documento para poder ingresar a los Estados Unidos. Es importante destacar, Junior, de que la Policía Internacional de Bolivia, Interpol, al tomar contacto y al verificar la documentación en el trato administrativo que se sigue para la excarcelación de este señor Maximiliano Dávila, ha entregado una cédula de identidad y ha entregado un pasaporte perteneciente a Maximiliano Dávila Pérez. ¿Esos documentos, general Russo, eran documentos que tramitó la Interpol
o son documentos que estaban en propiedad del señor Dávila? Junior, limitar la información en el procedimiento que ha advertido como comandante general y como responsable que debo ser de transmitir la información, la documentación que se ha entregado a los agentes de Estados Unidos, más allá de la documentación que COSE y ha cruzado tanto en el Ministerio de Relaciones Exteriores como en la Corte en Bolivia, es una cédula de identidad perteneciente a Maximiliano Dávila Pérez y un pasaporte también perteneciente al mismo ciudadano. Gracias, general. Gracias, le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación y darnos a conocer los pormenores respecto a lo que ha significado la entrega este jueves de Maximiliano Dávila a las autoridades norteamericanas. La DEA, que llegó procedente de Lima y subió a un avión Beechcraft que lo llevó al vecino país, y desde donde se estima se abordó un jet de la DEA, también de los Estados Unidos, que lo entregará a las autoridades norteamericanas en las próximas horas. Gracias, general, muy amable por atender nuestra invitación. Un placer, buenas noches, Junior. Buenas noches, era un diálogo con el general Augusto Russo.